Queridos hermanos y hermanas en Cristo, sean muy bienvenidos a este momento especial que Dios nos concede para estar juntos. Mi corazón se llena de alegría al saber que están aquí, buscando la palabra del Señor en medio de las circunstancias que la vida les presenta. Hoy quiero hablarles sobre un tema que toca profundamente el corazón de muchos en nuestra generación: la esperanza cuando enfrentamos desafíos financieros después de los 60 años. Sé que algunos de ustedes pueden estar viviendo momentos de preocupación, tal vez durmiendo mal por las noches, preguntándose cómo van a llegar al final del mes, o sintiendo que las fuerzas ya no son las mismas para trabajar como antes. Permítanme comenzar diciéndoles algo muy importante. No están solos. El Dios que los ha cuidado durante todos estos años no los va a abandonar ahora. Como dice el Salmo 71:18, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Conozco a María Elena, una hermana de nuestra congregación de 67 años, que perdió gran parte de sus ahorros cuando la empresa donde trabajó por 30 años quebró y no pudo pagarle su pensión completa. Durante meses, esta querida hermana lloró cada noche, sintiéndose abandonada y sin esperanza, pero Dios tenía otros planes. Hoy, María Elena tiene un pequeño negocio de repostería casera que no solo le da sustento, sino que se ha convertido en una bendición para toda la comunidad. La Biblia está llena de historias de personas que enfrentaron crisis financieras en diferentes momentos de sus vidas. Pensemos en el profeta Elías, quien en un momento de escasez fue sustentado por una viuda de Sarepta, que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Sin embargo, Dios multiplicó esos recursos de manera sobrenatural. En 1 Reyes 17:14 leemos: Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Quiero que entiendan algo fundamental. Sus años dorados no son años de descarte, sino años de refinamiento. Son años donde la sabiduría que han acumulado se convierte en su mayor tesoro. La experiencia que tienen, las lecciones aprendidas, la paciencia desarrollada a través de las décadas, todo eso es capital espiritual y humano de valor incalculable. En nuestra sociedad actual, a menudo se nos hace creer que nuestro valor está determinado por nuestra capacidad productiva o por el saldo de nuestra cuenta bancaria. Pero Dios tiene una perspectiva completamente diferente. Para Él, ustedes son preciosos no por lo que pueden hacer o por lo que tienen, sino por quienes son, sus hijos amados, creados a su imagen y semejanza. Recuerdo la historia de don Alberto, un hombre de 72 años que después de trabajar toda su vida como carpintero, se vio obligado a cerrar su taller debido a una enfermedad en las manos. Sus hijos vivían lejos y no podían ayudarlo económicamente. Don Alberto pensó que su vida había terminado. Pero un día, mientras leía la Biblia, se encontró con el pasaje donde Jesús dice en Mateo 6:26: Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esa palabra transformó su perspectiva. Don Alberto comenzó a enseñar carpintería a jóvenes del barrio y poco a poco se convirtió en un mentor respetado. Sus ingresos no eran los mismos de antes, pero descubrió un propósito renovado y una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Esta tarde, quiero invitarlos a un viaje de fe y esperanza. Vamos a explorar juntos 3 verdades bíblicas poderosas que pueden revolucionar la manera en que enfrentan los desafíos financieros en esta etapa de sus vidas. No vengo a prometerles fórmulas mágicas o prosperidad instantánea, porque eso sería deshonesto. Vengo a compartirles la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La primera verdad que exploraremos es que Dios es nuestro proveedor fiel, incluso cuando los recursos humanos parecen agotarse. La segunda verdad
es que nuestra identidad y propósito no terminan con la jubilación o las dificultades económicas, sino que pueden renovarse cada día. Y la tercera verdad es que Dios puede convertir nuestras limitaciones en oportunidades para su gloria. Antes de continuar, quiero que sepan que entiendo sus preocupaciones. Sé que hay noches donde el sueño se aleja porque los pensamientos sobre el dinero invaden su mente. Sé que hay momentos donde sienten que son una carga para sus familias. Sé que hay días donde miran hacia atrás y se preguntan si tomaron las decisiones correctas. Permítanme decirles con todo el amor de Cristo, Dios no los ha olvidado. Sus lágrimas no han pasado desapercibidas ante el trono de la gracia. Cada preocupación que tienen, Él la conoce. Cada necesidad que enfrentan, Él la ve. Y como veremos en su palabra, Él tiene respuestas, provisión y esperanza para esta temporada de sus vidas. Dios es nuestro proveedor. Fiel abramos nuestros corazones a la primera gran verdad que Dios quiere revelarnos hoy. Él es nuestro proveedor fiel, independientemente de nuestra edad o circunstancias económicas. Vayamos al Salmo 37:25, donde el rey David, ya anciano y con toda una vida de experiencias, declara: «Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan». Estas palabras fueron escritas por alguien que había vivido lo suficiente como para hablar con autoridad sobre la fidelidad de Dios a través de las décadas. David no estaba hablando desde la teoría, sino desde la experiencia. Había sido pastor, fugitivo, guerrero, rey. Había conocido la abundancia y la escasez, la juventud y la vejez, y su testimonio es contundente. Dios no abandona a sus hijos. Pero entendamos bien lo que significa que Dios es nuestro proveedor. No significa que siempre tendremos abundancia material o que nunca enfrentaremos dificultades económicas. Significa que Dios conoce nuestras necesidades y tiene múltiples maneras de suplirlas, muchas veces de formas que nosotros jamás habríamos imaginado. Pensemos en la historia de Ruth y Noemí. Cuando Noemí enviudó y perdió también a sus 2 hijos, se encontró en una situación económica desesperante. Era una mujer mayor, sin ingresos, en una sociedad donde las viudas quedaban totalmente desprotegidas. Pero Dios tenía un plan. A través de Ruth, su nuera, quien decidió acompañarla y trabajar espigando en los campos, Dios proveyó no solo sustento diario, sino una bendición que cambiaría toda su historia familiar. ¿Saben qué me impacta de esta historia? Que Dios usó a una mujer joven y extranjera para cuidar de una mujer mayor. Esto nos enseña que la provisión de Dios puede venir a través de canales inesperados, incluso a través de las generaciones más jóvenes que a veces pensamos que nos han olvidado. Quiero contarles sobre doña Carmen, una hermana de 68 años que conocí hace algunos años. Después de que su esposo falleciera, se dio cuenta de que la pensión que recibía no le alcanzaba para cubrir todos sus gastos, especialmente los medicamentos que necesitaba para su diabetes. Carmen había sido maestra toda su vida, pero se sentía demasiado mayor para volver a trabajar. Un día, mientras oraba angustiada por su situación, recordó que durante sus años de enseñanza había desarrollado una habilidad especial para ayudar a niños con dificultades de aprendizaje. Comenzó a ofrecer tutoría en su hogar para nietos de sus vecinos. Pronto, la demanda creció tanto que tuvo que organizar pequeños grupos. Hoy, 5 años después, doña Carmen no solo tiene ingresos suficientes, sino que se levanta cada día con propósito, sabiendo que está marcando la diferencia en la vida de estos pequeños. Dios utilizó la sabiduría y experiencia que ella había acumulado durante décadas para convertirse en su fuente de provisión. Como dice Proverbios 16:31, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Pero hablemos prácticamente. ¿Cómo opera Dios como nuestro proveedor en esta etapa de la vida? Permítanme compartirles varias maneras. Primero, Dios provee a través de la sabiduría. Después de los 60 años, ustedes tienen algo que el dinero no puede comprar: experiencia. Han visto ciclos económicos, han aprendido a administrar recursos,
han desarrollado habilidades que los jóvenes aún no poseen. Esta sabiduría es su capital más valioso. Segundo, Dios provee a través de las relaciones, las conexiones que han construido a lo largo de los años, las amistades, los lazos familiares, la red de personas que los conocen y respetan. Todo esto se convierte en un activo importante cuando enfrentan dificultades. Tercero, Dios provee a través de oportunidades adaptadas a su realidad actual. Tal vez no puedan trabajar 8 horas diarias como antes, pero pueden trabajar desde casa, pueden ofrecer consultoría, pueden enseñar lo que saben, pueden crear algo nuevo con el tiempo y la paz mental que ahora tienen. Recordemos también las palabras de Jesús en Mateo 6:31-33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estas palabras no son solo para los jóvenes, son especialmente poderosas para quienes han vivido lo suficiente como para haber visto la fidelidad de Dios a través de los años. Cuando buscamos primero el reino de Dios, cuando mantenemos nuestros ojos en Él y no en nuestras circunstancias, algo cambia en nuestra perspectiva y en nuestra realidad. Quiero hacerles una pregunta para reflexionar. ¿Cuántas veces en el pasado pensaron que no iban a poder superar una dificultad y sin embargo, aquí están? ¿Cuántas crisis económicas han atravesado en sus décadas de vida? ¿Cuántas veces Dios los sorprendió con provisión cuando menos la esperaban? El mismo Dios que los cuidó cuando eran jóvenes padres de familia con responsabilidades inmensas, el mismo Dios que los sustentó durante las crisis económicas de décadas pasadas, el mismo Dios que los acompañó en las enfermedades y las pérdidas, ese mismo Dios está con ustedes hoy. Su poder no ha disminuido, su amor no ha cambiado, sus recursos son infinitos. Como nos recuerda Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada amanecer trae consigo nuevas misericordias, nuevas oportunidades, nuevas maneras en que Dios puede mostrar su fidelidad. La edad no es un obstáculo para recibir las bendiciones de Dios. Al contrario, puede ser el momento donde su provisión se manifiesta de maneras aún más creativas y sorprendentes. Nuestra identidad y propósito se renuevan. La segunda verdad fundamental que quiero compartir con ustedes es que nuestra identidad y propósito no terminan con la jubilación o las dificultades económicas. En Cristo tenemos la oportunidad de renovarnos cada día, independientemente de nuestra edad. Leamos juntos Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo es especialmente poderoso para nuestra generación. Habla de renovación de fuerzas, no de fuerzas iniciales. Habla de nueva energía, no de energía preservada. Esto significa que Dios puede darnos fuerzas frescas para esta nueva etapa de la vida. Una de las mentiras más destructivas que Satanás susurra al oído de las personas mayores es: ya no sirves para nada. Tus mejores años han pasado. Eres solo una carga. Pero eso es completamente contrario a la palabra de Dios. Miremos el ejemplo del profeta Moisés. ¿Saben cuántos años tenía cuando Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel? 80 años. 80 años. Una edad donde muchos piensan en retirarse completamente de la vida productiva. Pero para Dios esos 80 años de experiencia, incluyendo 40 años en el desierto, aprendiendo paciencia y dependencia divina, fueron la preparación perfecta para la misión más importante de su vida. En Deuteronomio 34:7 leemos sobre Moisés a los 120 años. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor.
Moisés mantuvo su propósito y vigor hasta el final de sus días. Ahora, llevemos esto a nuestra realidad práctica. Muchos de ustedes pueden estar pensando, Pastor, yo ya no tengo la energía de antes. Ya no puedo trabajar como cuando tenía 30 años. ¿Cómo puedo generar ingresos a esta edad? Permítanme contarles la historia de don Raúl, un hermano de 71 años que trabajó toda su vida como mecánico. Cuando sus manos ya no podían manejar las herramientas pesadas y su espalda le impedía agacharse como antes, pensó que su vida productiva había terminado. Pero su esposa, doña Esperanza, le recordó algo importante. Raúl, tú no solo arreglabas carros, tú enseñabas a los jóvenes. Tú no solo usabas herramientas, tú resolvías problemas. Don Raúl comenzó a ofrecer sus servicios como consultor mecánico. Los talleres lo llamaban cuando tenían problemas complicados que no podían resolver. Los jóvenes mecánicos venían a su casa para aprender trucos que solo se aprenden con décadas de experiencia. Su negocio se transformó, pero no desapareció. Se adaptó a su nueva realidad. Esta historia ilustra hermosamente lo que dice 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El hombre exterior puede experimentar limitaciones físicas, pero el hombre interior, donde reside la sabiduría, la experiencia y los dones de Dios, ese se puede renovar constantemente. Sus habilidades pueden evolucionar, sus métodos pueden cambiar, pero su valor y propósito permanecen intactos. Reflexionemos sobre esto. ¿Qué conocimientos únicos han adquirido a lo largo de sus vidas? ¿Qué habilidades han desarrollado? ¿Qué experiencias han vivido que podrían ser valiosas para otros? A menudo la solución a nuestros desafíos financieros está en reconocer y valorizar el tesoro de experiencia que llevamos dentro. La Biblia nos habla de Caleb, quien a los 85 años dijo, «Dame, pues, ahora este monte. Quizá Jehová esté conmigo y los eche como Jehová ha dicho». Josué 14:12. Caleb no pedía un retiro cómodo, pedía nuevos desafíos, nuevas montañas que conquistar. ¿Cuál es su monte a los 60, 70 u 80 años? Tal vez sea aprender una nueva habilidad que les permita generar ingresos. Tal vez sea iniciar un pequeño emprendimiento. Tal vez sea ofrecer servicios basados en su experiencia. Tal vez sea encontrar maneras creativas de monetizar sus conocimientos. Conocí a una hermana de 74 años, llamada Esperanza, que había sido secretaria ejecutiva por 40 años. Cuando se jubiló, pensó que sus habilidades administrativas ya no eran necesarias, pero cuando sus nietos comenzaron a tener dificultades con la organización de sus estudios y tareas, ella descubrió que podía ofrecer servicios de organización, personal y gestión del tiempo para estudiantes universitarios. Hoy tiene una lista de espera de jóvenes que quieren aprender de su experiencia. El punto es este: Dios no desperdicia nada de lo que hemos vivido y aprendido. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las experiencias, incluso las difíciles, todas las habilidades desarrolladas, todos los conocimientos adquiridos, Dios puede usarlos para bien en esta nueva etapa de la vida. No están en una fase de declive, están en una fase de transformación. Permítanme hacerles algunas preguntas reflexivas. ¿Qué les apasionaba cuando eran jóvenes que quizás dejaron de lado por las responsabilidades de la vida adulta? ¿Qué habilidades tienen que otros podrían valorar y estar dispuestos a pagar por ellas? ¿Qué problemas ven en su comunidad que podrían resolver con su experiencia y sabiduría? A veces la provisión de Dios viene cuando nos atrevemos a soñar nuevamente, cuando nos permitimos imaginar posibilidades que pensábamos que ya no existían para nosotros. Isaías 43:19 nos dice, «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá. ¿A luz? ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Dios sigue haciendo cosas nuevas en las vidas de sus hijos sin importar la edad. Puede abrir caminos en desiertos financieros
y hacer brotar ríos de provisión en lugares donde solo veíamos sequedad y limitación. Nuestras limitaciones se convierten en oportunidades. Llegamos ahora a la tercera verdad transformadora que Dios quiere grabar en nuestros corazones. Nuestras limitaciones pueden convertirse en oportunidades para que la gloria de Dios se manifieste de manera extraordinaria. El apóstol Pablo entendió este principio profundamente cuando escribió en 2 Corintios 12, 9, 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Pablo había aprendido una lección revolucionaria. Las limitaciones humanas son el escenario perfecto para que el poder de Dios se manifieste. Cuando llegamos al final de nuestras fuerzas, cuando nuestros recursos se agotan, cuando nuestras capacidades físicas disminuyen, es precisamente ahí donde Dios muestra su grandeza. Pensemos en la historia de Ana, la madre del profeta Samuel. La Biblia nos dice que era estéril, una limitación que en su cultura era vista como una maldición. Pero esa limitación se convirtió en el contexto donde Dios mostró su poder de manera extraordinaria. Su hijo Samuel llegó a ser uno de los profetas más importantes de Israel. Aplicando esto a nuestra situación, tal vez sientan que su edad es una limitación para generar ingresos. Tal vez piensen que su falta de energía física es un obstáculo insuperable. Tal vez crean que su desconocimiento de las nuevas tecnologías los deja fuera del mercado laboral actual. Pero Dios ve estas limitaciones como oportunidades para mostrar su creatividad y poder. Déjenme contarles sobre Don Miguel, un hermano de 69 años que perdió gran parte de su visión debido a diabetes. Durante meses se deprimió, pensando que ya no podría contribuir económicamente a su hogar. Su esposa trabajaba medio tiempo como empleada doméstica, pero sus ingresos no eran suficientes. Un día, mientras escuchaba la radio, Don Miguel se dio cuenta de que tenía una voz muy clara y agradable. Comenzó a ofrecer servicios de grabación de audiolibros para una biblioteca local que tenía un programa para personas con discapacidad visual. Su limitación visual se convirtió en su fortaleza, porque podía transmitir con autenticidad emocional las historias que leía, habiendo experimentado personalmente los desafíos de la pérdida de visión. Hoy, Don Miguel no solo genera ingresos estables, sino que ha encontrado un ministerio hermoso ayudando a otras personas con discapacidad visual a través de los audiolibros que graba. Su limitación se convirtió en su misión. Esto me recuerda las palabras de Jesús en Juan 9:3, cuando los discípulos preguntaron sobre un hombre ciego de nacimiento. Respondió Jesús, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A veces, nuestras limitaciones no son castigos o consecuencias negativas de decisiones pasadas. A veces son simplemente el lienzo donde Dios va a pintar una obra maestra de su gracia y poder. Quiero que reflexionen sobre algo importante. ¿Cuáles son las limitaciones que más les preocupan en este momento? ¿La energía física? ¿El conocimiento? ¿Sea tecnológico? ¿Las redes de contactos? ¿La capacidad de aprendizaje? Ahora imaginen por un momento, ¿qué pasaría si Dios quisiera usar precisamente esas limitaciones como el contexto donde va a mostrar su poder? Recordemos la historia del profeta Eliseo y la viuda endeudada en 2 Reyes 4. Esta mujer no solo era viuda, sino que tenía deudas que no podía pagar, y sus hijos estaban a punto de ser tomados como esclavos. Sus recursos eran mínimos, solo tenía una vasija de aceite. Pero Eliseo le pidió que consiguiera vasijas vacías de todos sus vecinos y comenzara a verter ese poco aceite. El milagro ocurrió cuando ella comenzó a actuar en fe, a pesar de sus limitaciones. El aceite siguió fluyendo hasta que llenó todas las vasijas. Vendió el aceite, pagó sus deudas y vivió de lo que sobró. Dios utilizó lo poco que tenía y lo multiplicó sobrenaturalmente.
La aplicación práctica para nosotros es esta. No desprecien lo poco que tienen. No se enfoquen en lo que les falta, sino en lo que Dios puede hacer con lo que sí poseen. Tal vez tengan poca energía física, pero tienen mucha paciencia. Tal vez tengan pocos recursos económicos, pero tienen rica experiencia. Tal vez tengan limitaciones de movilidad, pero tienen tiempo para pensar creativamente. Don Fernando, de 73 años, era contador jubilado que vivía con una pensión mínima. Sus hijos estaban preocupados porque veían que luchaba para llegar al final del mes. Pero don Fernando recordó que durante 40 años había ayudado a pequeños comerciantes con sus declaraciones de impuestos. Aunque ya no podía trabajar en una oficina todo el día, podía dedicar unas horas por las mañanas, cuando se sentía más alerta, a ayudar a personas de su comunidad con trámites financieros simples. Su limitación de energía se convirtió en una ventaja. Al trabajar solo por las mañanas, estaba fresco y concentrado y podía ofrecer un servicio de calidad excepcional. Sus clientes valoraban tanto su experiencia como su disponibilidad y paciencia para explicar cosas que los contadores más jóvenes daban por entendidas. Como dice el Salmo 92:14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Dios promete que podemos seguir siendo fructíferos, seguir produciendo, seguir contribuyendo, incluso en la vejez. Pero tal vez esta fructificación sea diferente a la de nuestros años jóvenes. Puede ser más selectiva, más estratégica, más enfocada en nuestra zona de experiencia y fortaleza. Reflexionen conmigo. ¿Qué experiencias difíciles han vivido que ahora podrían convertirse en fuente de ayuda para otros? ¿Qué crisis han superado que les han dado sabiduría específica? ¿Qué habilidades han desarrollado para sobrevivir que otros podrían necesitar aprender? A veces, nuestros mayores quebrantos se convierten en nuestras mayores oportunidades de ministerio y sustento. Una hermana que perdió a su esposo por cáncer se convirtió en acompañante para otras viudas. Un hermano que superó problemas de alcoholismo comenzó a ayudar a otros en recuperación. Una hermana que crió hijos con discapacidad se convirtió en consejera para padres jóvenes que enfrentan situaciones similares. Dios tiene una manera hermosa de convertir nuestro dolor en propósito, nuestras heridas en herramientas de sanidad para otros. Y cuando vivimos con propósito, cuando sentimos que nuestra vida tiene significado más allá de nosotros mismos, la provisión económica tiende a seguir naturalmente. Como nos enseña Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nota que dice, todo lo que os falta, no solo las necesidades básicas. Dios conoce nuestras necesidades específicas en esta etapa de la vida y tiene recursos específicos para suplirlas. Dios transforma las limitaciones en fortalezas. Profundicemos ahora en cómo Dios puede transformar nuestras limitaciones aparentes en fortalezas reales para enfrentar los desafíos financieros de esta etapa de la vida. Vayamos al libro de Joel 2:25, donde Dios promete: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Esta promesa no es solo para los jóvenes, es especialmente poderosa para quienes sienten que los años se les han escapado, que las oportunidades se han perdido, que el tiempo para prosperar económicamente ya pasó. Dios promete restitución, restauración, recuperación del tiempo perdido. Pero esta restitución no siempre viene en la forma que esperamos. A veces viene en sabiduría que vale más que el oro. A veces viene en relaciones que abren puertas inesperadas. A veces viene en oportunidades que solo se presentan a quienes han vivido lo suficiente como para reconocerlas y valorarlas. Permítanme hablarles de Doña Rosa, una hermana de 66 años que toda su vida había sido ama de casa. Cuando su esposo falleció, se encontró con una pensión muy pequeña y sin experiencia laboral formal. Se sentía completamente desprotegida e inadecuada para el mundo del trabajo. Pero Doña Rosa tenía algo invaluable:
50 años de experiencia administrando un hogar con recursos limitados. Sabía cómo estirar cada peso, cómo aprovechar cada ingrediente, cómo hacer que un presupuesto pequeño rindiera para toda una familia. Estas habilidades, que ella consideraba solo cosas de casa, eran exactamente lo que muchas familias jóvenes necesitaban aprender. Comenzó ofreciendo talleres de administración doméstica y cocina económica en su iglesia. La demanda fue tal que pronto estaba dictando talleres en varios lugares de la ciudad. Sus limitaciones, el haber estado solo en casa durante décadas, se convirtieron en su mayor fortaleza profesional. Como dice 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios tiene una manera especial de tomar lo que el mundo considera débil o sin valor y convertirlo en poderoso e invaluable. Sus años de experiencia, su paciencia desarrollada, su capacidad de ver las cosas con perspectiva, todo eso son activos espirituales y prácticos de gran valor. Quiero compartirles otra historia que ilustra poderosamente este principio. Conocí a don Eduardo, un ingeniero jubilado de 68 años que se había especializado en construcción de puentes. Cuando las nuevas tecnologías dominaron su campo y él se sintió obsoleto, pensó que su conocimiento ya no tenía valor. Sin embargo, don Eduardo tenía algo que los jóvenes ingenieros no poseían: la experiencia de haber visto cómo se comportan las estructuras a lo largo del tiempo, cómo el clima y el uso afectan a los materiales después de décadas. Comenzó a ofrecer servicios de inspección y evaluación de estructuras antiguas. Su limitación de no conocer las nuevas tecnologías se convirtió en su especialidad. Era el experto en lo clásico, en lo probado por el tiempo. Este ejemplo nos enseña algo crucial. En un mundo obsesionado con lo nuevo, hay un valor inmenso en lo experimentado, en lo probado, en lo que ha resistido la prueba del tiempo. Ustedes representan ese valor. Miremos también la historia bíblica de Noemí. Cuando regresó a Belén después de perder a su esposo e hijos, se sentía vacía y amargada. Incluso pidió que la llamaran Mara, que significa amargura. Pero Dios tenía planes diferentes. A través de su relación con Ruth y eventualmente con Boaz, Noemí no solo encontró provisión económica, sino que se convirtió en abuela del abuelo del rey David. Su limitación y dolor se convirtieron en parte del linaje del Mesías. Como nos recuerda Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos de Dios hacia ustedes en esta etapa de la vida son pensamientos de paz, de esperanza, de futuro. No está planeando su declive, está orquestando su siguiente capítulo. Hablemos de manera muy práctica sobre cómo pueden transformar sus limitaciones en oportunidades. Primera transformación. La limitación de energía física puede convertirse en la oportunidad de trabajar de manera más inteligente, no más dura. Pueden enfocar su tiempo en actividades de alto valor que requieren experiencia más que fuerza física. Segunda transformación. La limitación de no conocer las nuevas tecnologías puede convertirse en la oportunidad de especializarse en servicios personales y humanos que las máquinas no pueden reemplazar. En un mundo cada vez más digital, hay una hambre creciente de conexión auténtica y servicio personalizado. Tercera transformación. La limitación de un horario más restringido puede convertirse en la oportunidad de ofrecer servicios premium y especializados a precios mejores, porque su tiempo es más valioso y selectivo. Permítanme contarles sobre doña Luz Marina, una hermana de 72 años que había sido profesora de piano toda su vida. Cuando desarrolló artritis en las manos y ya no podía tocar como antes, pensó que tendría que abandonar completamente la música, pero descubrió que podía enseñar teoría musical y dirección coral. Sus limitaciones físicas la llevaron a desarrollar habilidades pedagógicas que no había explorado antes.
Hoy dirige 3 coros comunitarios y da clases de teoría musical en línea. Su limitación la llevó a un campo donde su experiencia y sabiduría eran más valiosas que su destreza física. Esto nos conecta con una verdad profunda. Dios no está interesado en que simplemente sobrevivamos esta etapa de la vida. Él quiere que prosperemos, que encontremos propósito, que experimentemos su provisión de maneras que glorifiquen su nombre. Como dice el Salmo 1:3, el justo es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Noten que dice, da su fruto en su tiempo. Cada temporada de la vida tiene su fruto específico. El fruto de la juventud es diferente al fruto de la madurez, que es diferente al fruto de la vejez. Pero en cada tiempo hay fruto, hay productividad, hay bendición. ¿Cuál es el fruto específico de esta temporada de sus vidas? Tal vez sea la paciencia para enseñar a otros. Tal vez sea la perspectiva para aconsejar sabiamente. Tal vez sea la libertad para tomar riesgos creativos que no podían tomar cuando tenían más responsabilidades familiares. Reflexionen conmigo. ¿Qué tienen hoy que no tenían a los 30 años? Experiencia, paciencia, perspectiva, libertad de ciertos compromisos, claridad sobre lo que realmente importa en la vida. Estos son activos reales que pueden convertirse en fuentes de provisión. La clave está en cambiar nuestra mentalidad de «ya no puedo» a «ahora puedo» de manera diferente. Como nos enseña Isaías 55, son 8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos no son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los caminos de Dios para su provisión pueden ser completamente diferentes a los que ustedes habían imaginado. Pueden ser más creativos, más satisfactorios, más alineados con su verdadero propósito de vida de lo que jamás esperaron. Queridos hermanos, hemos recorrido juntos un camino hermoso esta tarde. Hemos visto cómo Dios es nuestro proveedor fiel que no cambia con nuestra edad, cómo nuestra identidad y propósito pueden renovarse constantemente en Cristo y cómo nuestras limitaciones pueden transformarse en oportunidades para que la gloria de Dios se manifieste. Pero más allá de todas las estrategias y ejemplos prácticos que hemos compartido, quiero que se lleven a casa una verdad fundamental. Ustedes son profundamente amados por Dios, independientemente de su situación financiera. Su valor no está determinado por lo que tienen en el banco, sino por el precio que Cristo pagó por ustedes en la cruz. En Isaías 46:4, Dios hace una promesa hermosa específicamente para esta etapa de la vida. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Dios dice, yo hice. Él los creó con propósito, yo llevaré. Él los sostiene en sus brazos, yo soportaré. Él los carga con sus preocupaciones, yo guardaré. Él los protege hasta el final. Si salen de aquí con una sola cosa, que sea esta, Dios no los ha traído hasta aquí para abandonarlos ahora. Los desafíos financieros que enfrentan no son evidencia de que Dios los ha olvidado. Pueden ser precisamente el contexto donde Él va a mostrar su fidelidad de maneras que sorprenderán hasta a ustedes mismos. Recuerden las palabras de Pablo en Filipenses 4:12-13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo había aprendido el secreto del contentamiento en cualquier circunstancia, pero también había aprendido que en Cristo tenía fortaleza para todo. Esto incluye la fortaleza para encontrar nuevas fuentes de ingreso, para adaptarse a nuevas realidades, para descubrir talentos que no sabían que tenían. Antes de orar juntos, quiero darles 3 pasos prácticos para esta semana. Primero, hagan un inventario de sus bendiciones. Escriban en una hoja todo lo que saben hacer, toda la experiencia que tienen,
todas las habilidades que han desarrollado. Pueden sorprenderse de la riqueza que poseen en conocimiento y experiencia. Segundo, identifiquen una necesidad en su comunidad que ustedes podrían satisfacer con su experiencia. Puede ser algo simple: enseñar a alguien, aconsejar, acompañar, organizar, crear algo. Tercero, den un paso de fe esta semana. No necesita ser grande. Puede ser una conversación, una llamada telefónica, una consulta, pero den un paso, porque la fe sin obras está muerta, y Dios honra los pasos de fe por pequeños que sean. Ahora oremos juntos. Padre Celestial, venimos ante tu presencia con corazones humildes y esperanzados. Gracias porque a través de tu palabra hemos podido ver que nuestros años dorados son realmente dorados a tus ojos, preciosos y llenos de potencial. Señor, por cada hermano y hermana que me está escuchando y que en este momento enfrenta preocupaciones financieras, yo te pido que toques su corazón con tu paz, que puedan dormir tranquilos esta noche, sabiendo que el Dios que cuida de los lirios del campo y de las aves del cielo, los cuidará a ellos con mucho mayor razón. Padre, te pedimos sabiduría para ver las oportunidades que tú tienes preparadas para nosotros. Abre nuestros ojos para reconocer los talentos que has depositado en nosotros y que tal vez hemos subestimado. Ayúdanos a ver nuestras limitaciones con tus ojos como oportunidades para que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad. Señor, por cada persona que se siente inútil o descartada por la sociedad, yo declaro sobre su vida las palabras del Salmo 92, que aún en la vejez serán fructíferos, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que tú eres recto, que eres su fortaleza y que en ti no hay injusticia. Te pedimos provisión sobrenatural, Padre, así como multiplicaste los panes y los peces, así como hiciste que el aceite de la viuda no se acabara, así como proveíste maná en el desierto durante 40 años, te pedimos que multipliques los recursos de nuestros hermanos, no necesariamente en abundancia, pero sí en suficiencia, en paz, en la confianza de que cada día tendrán lo necesario para ese día. Danos creatividad para encontrar nuevas maneras de generar ingresos que estén alineadas con nuestras capacidades actuales. Danos valor para salir de nuestra zona de confort cuando sea necesario. Danos humildad para aprender cosas nuevas y sabiduría para enseñar lo que ya sabemos. Señor, te pedimos que bendigas cada emprendimiento, cada idea, cada paso de fe que nuestros hermanos den en respuesta a tu palabra. Que sus limitaciones se conviertan en testimonios de tu poder, que sus dificultades se transformen en plataformas para tu gloria. Te pedimos también por sus familias, que comprendan el valor y la riqueza que representan estos años de experiencia, que haya respeto mutuo, comunicación abierta y apoyo familiar en medio de estos desafíos. Padre, sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos está disponible para resucitar sueños, esperanzas y oportunidades en la vida de nuestros hermanos. Confiamos en tu fidelidad, celebramos tu amor inagotable y descansamos en tu provisión perfecta. En el nombre poderoso de Jesús, quien es nuestro pastor y proveedor. Amén y amén. Hermanos queridos, si este mensaje ha tocado su corazón, si han sentido la presencia de Dios hablándoles a través de su palabra, no se queden solo con la bendición. Compartan esta esperanza con otros que puedan estar pasando por situaciones similares. Suscríbanse a nuestro canal para seguir recibiendo palabras de aliento y enseñanza bíblica específicamente pensada para su generación. En los comentarios, cuéntenos cómo Dios ha sido fiel en sus vidas, qué habilidades o experiencias tienen que podrían ser de bendición para otros. Sus testimonios pueden ser exactamente lo que otro hermano necesita escuchar para tomar valor y dar el próximo paso. Si conocen a alguien que está enfrentando desafíos similares, compartan este video con esa persona. A veces, una palabra de esperanza en el momento justo
puede cambiar completamente la perspectiva de alguien. Y recuerden, cada nuevo día que Dios les regala es una nueva oportunidad para experimentar su fidelidad, para descubrir sus propósitos, renovados para sus vidas, y para ser testigos vivientes de que en Cristo los mejores años pueden estar aún por delante. Que Dios los bendiga abundantemente, que su paz guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús, y que su provisión los alcance de maneras que excedan sus expectativas. Hasta nuestro próximo encuentro, manténganse firmes en la fe, porque el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios los ama profundamente, y yo también. Hasta la próxima.